Hola, mi nombre es Jency Trujillo, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento voy a dar inicio al desarrollo de la fase 2, la construcción social de la ruralidad, del curso Ruralidad y Transformación Social. Como objetivo de esta fase tenemos la importancia de aplicar los fundamentos conceptuales de los estudios rurales contemporáneos para analizar y comprender las dinámicas y transformaciones sociales en el medio rural. ¿Qué es lo rural? Según Romero, lo rural se define como un concepto complejo y multifacético que abarca no solo la dimensión geográfica y económica, sino también la social, cultural y política. Es decir, eh, lo rural se refiere a las áreas geográficas fuera de las ciudades, pueblos caracterizadas por una baja densidad de población y una economía basada en la agricultura, la ganadería y otras actividades rurales. Dentro de las características de lo rural se destaca las diferencias ocupacionales en el espacio rural. eh, Desde la juventud, las personas se ocupan con los mismos tipos de actividades que sus padres ejercen, como por ejemplo las cosechas, los cultivos de diferentes productos agrícolas. Tenemos también una característica ambiental, es decir, los habitantes rurales sufren la influencia directa del contacto con la naturaleza y las condiciones climáticas. Tamaño de las comunidades, la correlación negativa entre el tamaño de las comunidades y personas ocupadas en la agricultura, es decir, la densidad de población permite que las interacciones sean bajas debido a que no hay bastante población en estas áreas. La diferencia en la densidad poblacional, eh, es decir, las densidades rurales son relativamente, como lo decía anteriormente, más bajas debido a las diferentes actividades que se establecen en los diferentes espacios rurales. Diferencia en la homogeneidad y heterogeneidad de la población, es decir, los habitantes rurales tienden a adquirir características semejantes por desarrollar las mismas funciones, siendo más homogéneos dado que no sufren los problemas de una intensa división del trabajo. Como por ejemplo un grupo de personas que se dedican a cierta actividad agrícola van a estar más relacionados porque no van a tener una división por diferentes actividades como lo hacen en las partes urbanas. Como otra característica tenemos diferenciación, estratificación y complejidad social de los grupos rurales, dado que tienden a ser más homogéneos, de menor complejidad y sin funciones especializadas. El aglomerado rural presenta una estructura simplificada, es decir, esto implica que mm, las actividades rurales son más específicas en diferentes campos. Puede ser en la ganadería, pues es una actividad donde ejercen una cierta actividad y no tiene que estar en diferentes funciones o eh, dependiendo de la actividad que se genere en el momento o en el espacio rural específico. También tenemos la diferencia en la movilidad social, es decir, la baja movilidad sobre el territorio en lo rural. Mm, los hijos, como lo mencionaba de pronto al principio, sobre la juventud que sigue, digamos, las mismas actividades que las personas adultas o sus familiares. En este caso, también los hijos tienden a seguir la ocupación de los padres, como por ejemplo hay unas familias ganaderas o unas familias agrícolas que siembran diferentes
productos, sus hijos van a continuar con ese legado de trabajo, de ese trabajo rural. Tenemos también la diferencia en la dirección de las migraciones unidireccionales del campo, es decir, el centro de producción de excedentes para la ciudad, mm, centros de consumo excedentes, salvo el periodo de siniestros como ser de epidemias, hambrunas, entre otros. Diferencias en los sistemas de integración social. Los contactos personales establecidos entre los habitantes rurales son inferiores a los urbanos debido a la baja movilidad y la diversificación de los contactos, pero en contrapartida son más densos y menos efímeros. Esto pues nos quiere decir que los contactos personales en áreas rurales son más densos y menos efímeros, porque se caracterizan por una mayor intensidad y profundidad en las relaciones, un conocimiento mutuo más profundo, eh, interacciones frecuentes y una mayor durabilidad y compromiso hacia la comunidad. Podríamos decir que esto abarca en un grupo de poblacional que se encarga de ciertas actividades en lo rural, van a ir por cierto tiempo en pocas cantidades de personas, realizando cierta actividad. Por lo tanto, van a conservar una unión y no van a dividirse para ciertas actividades o van a cambiar de oficio, sino que se van a mantener para poder cumplir con ciertas actividades dentro de ese espacio. ¿Cómo se construye socialmente lo rural? Em, Según el autor Martín Havesevich y Ruiz, la construcción social de lo rural se lleva a cabo a través de diferentes procesos, entre estos el tamaño reducido de los centros poblados, la baja densidad demográfica y el predominio de la agricultura en la estructura productiva. Estos han sido algunos de los aspectos convencionalmente utilizados para representar y delimitar lo rural. No obstante, en la actualidad se reconoce no solo la existencia de múltiples actividades asociadas con este espacio, sino que distintas a lo agropecuario, y también importante entender que los cambios en los estilos de vida se asocian con lo rural y sus múltiples conexiones urbanos rurales, que han también llevado a estructurar el concepto y a proporcionar nuevas formas de entenderlo. La construcción social de lo rural se refiere pues al proceso mediante el cual las sociedades culturales crean un significado y perciben las áreas rurales y las personas que viven en ellas, es decir, representaciones y discursos. Las sociedades y las culturas eh, crean representaciones y discursos sobre lo rural que influyen en su percepción y significado. También las prácticas y experiencias, es decir, las prácticas y experiencias de las personas que viven en áreas rurales, mmm, contribuyen a la construcción social de lo rural. También las relaciones de poder, las relaciones de poder entre sociedades urbanas y rurales influyen en la construcción social de lo rural. La identidad y la pertenencia de las personas que viven en áreas rurales también son importantes en la construcción social de lo rural. En este caso, si hablamos de identidad y pertenencia de las personas que viven ahí, hablamos de ese tipo de grupos de personas que se encargan de organizar estas sociedades, de dar ciertas directrices para ir formando este grupo de personas socialmente activas en una comunidad rural donde se
enfocan en sus diferentes áreas agrícolas. ¿Qué tensiones y problemáticas estudia la sociología rural? La sociología rural estudia una variedad de tensiones y problemáticas relacionadas con las sociedades y economías rurales. Algunas de estas tensiones y problemáticas incluyen tensión y problemáticas como la desigualdades territoriales, es decir, las diferencias en términos de acceso a recursos, servicios y oportunidades entre áreas rurales y urbanas, pobreza y exclusión social. Las condiciones de pobreza y exclusión social que afectan a las poblaciones rurales, el cambio climático y degradación ambiental. El impacto en el cambio climático y de la degradación ambiental en las áreas rurales y las comunidades que las habitan, como también una de las problemáticas sería la globalización y el neoliberalismo, la influencia de la globalización y el neoliberalismo en las economías y sociedades rurales. También se podría ver como problemática los conflictos por la tierra y los recursos, eh, es decir, los conflictos que surgen por la disputa de la tierra y los recursos naturales en las áreas rurales. También tenemos como una problemática el desarrollo rural y políticas públicas, la efectividad de las políticas públicas y los programas de desarrollo rural en abordar las necesidades y desafíos de las áreas rurales. Y como último problema o tensión, identidad y cultura rural, la construcción y negociación de la identidad y cultura rural en un contexto de cambio y globalización. Gracias.